Tal igual, Seba. Ahí sí, ya, estamos grabando. Gracias al Señor damos por esta nueva oportunidad. Les cuento que estamos finalizando el tema número 13, ya, sobre la iglesia. Vimos 13 capítulos y esta es la sesión número 26. Así que ya llevamos mucho tiempo, gracias al Señor, con esta temática. Y hoy día es la última, sin perjuicio de que haya alguna actividad de cierre, que lo más probable es que así sea. Pero hoy día es la última revisión temática o conceptual, si se quiere. Bueno, ustedes saben, la semana anterior estuvimos viendo o comenzamos a ver, denme un segundito, comenzamos a ver algo relativo o algo, yo les planteaba y les proponía ese título. Voy a centrar un poquito esto, algo sobre la iglesia, ¿ya? Hicimos, según les planteé, un barrido rápido a lo largo de una línea de tiempo imaginaria. También dijimos que la historia es muy larga, por lo tanto excede, creo yo, el propósito de la enseñanza, hacer una revisión tan acuciosa. Y además que quien habla tampoco es tan competente como para estudiar la historia de la iglesia a lo largo del tiempo, porque hay muchas cosas y hay muchos temas que son objeto de estudio incluso en universidad y de manera muy profunda. Pero bueno, a pesar de esto y de las limitaciones de quien habla y las limitaciones que todos tenemos, yo creo que podemos dar fe de que el Señor nos ha ministrado, nos ha bendecido, y eso es precisamente para glorificar al Señor, y eso es lo central. Les dije la semana pasada que este martes íbamos a enfatizar en algunos de los puntos que habíamos visto. Y a la vista, ustedes y yo tenemos tres puntos que queremos profundizar, dado el contenido y las enseñanzas y las exhortaciones que nos pueden dejar, porque son riquísimos. Y son estos tres que están ahí a la vista. Vamos a hablar un poco de la iglesia primitiva, vamos a hablar un poco de la persecución de la iglesia, con énfasis en la época de la iglesia primitiva, porque la iglesia, y quiero también aquí colocar una idea, digamos, que quede Dios mediante no en el olvido. La iglesia siempre ha sido perseguida, hermanos. Siempre. Y de alguna u otra manera, nosotros, en este lugar del mundo, también somos perseguidos. Quizás no con tanta violencia o vehemencia, por voluntad divina y soberana ha sido así, pero ustedes saben que actualmente en otros lugares del mundo la iglesia sí es perseguida de manera brutal, ¿ya? El Señor en su soberanía, no quiero decir en su gracia, porque el Señor igual tiene gracia para quienes son perseguidos. El Señor en su soberanía, por algo muy difícil de explicar, Él ha resuelto que nosotros no seamos perseguidos a filo de espada, por ahora, ¿ya? Y el tercer punto que quiero también referirme es la siempre inspiradora Reforma Protestante, y que además estamos muy prontos a cumplir un nuevo aniversario de este hito tan grande. Y también quiero decir, para que no miremos tan de lejos esto, que la iglesia tiene que estar constantemente siendo reformada, ¿ya? Y yo cuando digo tiene que estar siendo reformada, me refiero a la acepción literal del concepto reforma, es decir, volver a la forma original. No estoy hablando de que la iglesia tiene que modernizarse o tiene que innovar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que siempre tenemos que estar mirando la forma original o la senda antigua, como decimos, ¿cierto? Para estar eh, yendo hacia allá, me refiero a la doctrina pura, sin mancha, a la palabra del Señor. Bueno, voy a sacar esto para que nos podamos ver, pero estos son los temas que hoy día vamos a estar compartiendo. Ya. La iglesia primitiva. Nos referimos a la iglesia primitiva, aquella coyuntura histórica que principalmente la podemos acotar dentro del siglo primero, ¿ya? No obstante, también algunos historiadores, con una perspectiva algo más laxa, dicen los tres primeros siglos. Pero creo que para efectos de lo que vamos a hablar hoy día, no es tan relevante discutir si es el primer siglo o los tres primeros siglos.
quizás yo soy más partidario de la era apostólica, esto es el primer siglo, pero en definitiva, insisto, creo que no es tan relevante para lo que hoy día vamos a plantear. Sí, durante la época de la iglesia primitiva, la iglesia fue perseguida de una manera brutal. Eh, y fueron excluidos nuestros hermanos por muchos grupos sociales. Uno piensa principalmente en el Imperio Romano, en esta estructura estatal, entre comillas, supra poderosa, pero también la iglesia fue perseguida por los judíos. ¿Ya? Recordemos que el cristianismo viene del judaísmo, pero igual fue perseguida por los judíos. Y en el caso del Imperio Romano, la iglesia fue perseguida principalmente porque se entendía que era una amenaza para el orden social. ¿Ya? Y téngase presente esto, porque hoy día en nuestros días, si bien no se ocupa la misma frase, no estamos tan lejos, hermano, y hablo de nuestro Chile actual. Cuando nosotros nos oponemos, por ejemplo, o reprobamos el matrimonio, el denominado matrimonio igualitario, estamos yo creo que a las puertas de que alguien diga que nosotros estamos, o sea, de hecho lo dicen, que somos violentos en esta declaración, que atentamos contra la cohesión social, contra la paz social. Entonces, ojo con eso. Otra característica de la historia, y no solo la historia de la iglesia, sino que esto es una afirmación secular, es que la historia es cíclica. Por lo tanto, ojo con eso. También se persiguió a la iglesia primitiva porque se negaron a honrar a otros dioses. ¿Ya? El problema, el Imperio Romano decía, voy a parafrasear, que la iglesia sirva al Señor Jesucristo, pero que también sirva al emperador y no hay problema. Pero nuestros hermanos, con un celo santo y bendito, se negaban a adorar al emperador o a la autoridad romana de turno, porque creían lo mismo que nosotros. Nuestro Dios y nuestra religión, entre comillas, es monoteísta y podemos adorar y rendir a un solo Señor. Recuerde las palabras de Jesús: no podéis servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. Entonces la iglesia primitiva fue perseguida por esto también. Entonces, en ese escenario tan árido, tan complejo, por un lado el judaísmo, por otro lado el Imperio Romano, un historiador llamado Larry Hurtado se hace la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué alguien se convertiría al cristianismo en los 3 primeros siglos? Si por un lado estaban los judíos queriendo matar a los cristianos, por otro lado estaban los romanos queriendo matar a los cristianos, podría preguntar a alguien, quizás que estudia la conducta de los seres humanos, ¿cuáles son los incentivos para convertirse al cristianismo? Y la verdad es que la respuesta es clara: no hay un incentivo racional, sino que hay un acto sobrenatural que traspasa el corazón, que traspasa la mente, y de eso podemos hablar todos nosotros gracias al Señor, porque hemos sido impactados y cautivados por esta verdad divina. Esto apelando al componente espiritual, si se quiere. Pero también hay un componente más secular que voy a tratar de explicar. La iglesia cristiana naciente, estamos hablando de la iglesia primitiva, era mirado como un verdadero, comillas, proyecto social, ¿ya? Que tenía algunas características. Aquí estoy comentándolo desde un enfoque más bien tradicional, como lo ve un académico secular. La iglesia primitiva era mirada como un verdadero proyecto social, que tenía dos cualidades muy importantes. Por un lado, era atractivo ver este nivel de comunidad, fraternidad, que era llamativo. O sea, los hermanos, recuerden lo que dice la escritura, tenían todas las cosas en común, traían sus bienes, sus riquezas y las vendían, las distribuían. Si bien en algún momento las viudas estaban desatendidas, la iglesia rápidamente se organizó y logró atender a las viudas. O sea, la iglesia era una verdadera máquina social, en el sentido de que cubrían sus necesidades, se ayudaban unos a otros. No había necesitados en medio de la iglesia, porque los que más tenían ponían sus riquezas y bienes al servicio de los que menos tenían. Hermanos, esto es algo glorioso que en alguna medida, y aquí otra nota que quiero transmitir, en alguna medida lo vemos en nuestra realidad actual. Por lo tanto, tampoco seamos tan injustos con nuestras expresiones locales. Eso también
es una idea que da vuelta en mi corazón. No seamos tan injustos. Por un lado, no idealicemos la iglesia primitiva porque no está exenta de problemas. Y por otro lado, no seamos tan injustos con nuestras expresiones locales. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y si menospreciamos tanto a nuestras expresiones locales, por consecuencia, estamos menospreciando la obra que el Señor ha hecho en nuestras expresiones locales. ¿Hay cosas por mejorar? Sin duda, pero el Señor está con nosotros. Bueno, el modelo de la iglesia primitiva era atractivo por estas cosas que yo les transmito, pero también era ofensivo, ¿ya? Porque era un movimiento contra cultura y reprobaba la vida vacía de los romanos, reprobaba la religión hipócrita de los judíos. Se dan cuenta que era un mensaje cortante, interpelador, acusatorio en ese sentido. Entonces, insisto, un historiador secular dice, la iglesia primitiva era atractiva por esta noción de comunidad, pero también era ofensiva porque con su mensaje cortaba a todo el mundo que le rodeaba. Yo les pregunto, no me respondan, pero piénsenlo, ¿nosotros tenemos esas características como iglesia del Señor? Por un lado, esta virtud que nos hace atractiva, y por otro lado, este carácter ofensivo, entre comillas. En mi opinión, yo creo que pensaba y me parece que sí, ¿eh? Me parece que sí. Yo de repente hablando con gente no convertida, yo he oído que dicen, oye, ustedes se ayudan, se apoyan, eh, hacen comida juntos, desde lo más trivial hasta lo más relevante. Cuando hay alguien en dificultades se tienden una mano, pero por otro lado, igual lo que ustedes predican, igual a veces es un poco duro. A mí me hace, yo me hace sentido un poco lo que dice esta persona estudiosa en la materia. Pero ¿qué hacía tan diferente a la comunidad cristiana en medio de un concierto de tantas comunidades religiosas? Atención con la pregunta. ¿Qué hacía tan diferente a esta comunidad cristiana naciente en medio de un abanico de tantas comunidades religiosas en la época que coexistían? Siquiera el judaísmo tenía varias vertientes, las más conocidas, los fariseos, los saduceos, ¿cierto? ¿Qué hace tan distinta a la comunidad cristiana? Hermanos, veo una gran característica, hay varias, pero quiero citar una hoy día. El cristianismo llamaba al nuevo nacimiento, a una nueva identidad, a un cambio radical de vida, a la regeneración. No era un accesorio más, no era que yo empezaba a practicar un deporte o que yo me inscribía en un partido político, no, era de verdad un nuevo nacimiento, un cambio radical que experimentaban los nuevos creyentes y que cambiaba sus vidas de manera absoluta. Otra característica que destacó en la iglesia primitiva es que hasta ese entonces, lo voy a decir de esta manera, la religión se heredaba, ya sea por temas familiares, pero principalmente por temas de étnicos o de nacionalidad o de tribu, ¿ya? Por ejemplo, el judaísmo está muy asociado a una nación, a la nación de Israel, ¿ya? Y así, muchas tribus tenían en sus orígenes históricos una religión. Pero el cristianismo rompió con esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue el día del Pentecostés? Habían varios de diferentes nacionalidades y después el evangelio se expandió hacia los gentiles y diferentes lugares se convirtieron. Es más, Gálatas capítulo 3 dice que ya no importa si somos judíos o griegos, si somos libres o esclavos, si somos hombres o mujeres, y eso era muy trastornador para la época. De alguna manera, y mire lo que voy a decir, el cristianismo fue el primero en promover la igualdad ante el Señor. Y por eso es que algunos tuercen esto y dicen, no, es que Jesús fue el primer comunista. ¿Qué más torcido que esto, cierto? Porque promovía la igualdad y porque promovía un patrimonio común de alguna manera entre los cristianos. Pero ese no es el espíritu de la Escritura. Estas cosas que yo estoy comentando, romper con la herencia de la religión que correspondía a cada uno tener,
y permitir que todos fuéramos iguales ante Dios en términos salvíficos, era un escándalo para la sociedad romana, que era altamente estratificada. ¿Ustedes se acuerdan que en el colegio alguna vez hablábamos de los patricios, los plebeyos y de estos estamentos que habían muy marcados en la sociedad romana? Bueno, en la iglesia, hermanos, y esto también miremoslo no como algo histórico, sino que apliquémoslo a nuestra realidad. En la iglesia es muy inclusiva, ¿ya? Pero nuevamente hago la salvedad, no como se ha distorsionado el concepto en nuestros días, sino que en la iglesia cabemos todos. Lo único que es determinante y es relevante es haber sido transformados y regenerados por el Señor Jesucristo. Si miramos nuestro entorno, vemos que somos distintos. Hay diferentes niveles económicos, hay diferentes niveles culturales, educacionales, venimos de diferentes lugares físicos o geográficos, y algo mayor y suprapoderoso nos une: nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, sé que el tiempo es corto, pero por eso quiero destacar solamente 5 cualidades de la iglesia primitiva, ya que deben estar presentes en nuestra actualidad como iglesia. Primero, ya lo decía o lo adelantaba, la iglesia primitiva era inclusiva, ¿ya? Ustedes me entienden a qué me refiero. Me hace ruido ocupar un poco el término porque está tan manoseado, pero yo sé que ustedes me entienden a lo que me refiero. La iglesia primitiva era multirracial, hermanos. Era multicultural. Era multi en todos los aspectos que pudiéramos señalar, desde el punto de vista económico, cultural, de clase social. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, y gloria al Señor por esto, experimentó una unidad sorprendente. Experimentó una unidad sorprendente capaz de superar todas las fronteras que acabo de mencionar. O sea, si queremos resumirlo en una frase, había unidad en medio de la diversidad. Hermanos, la religión nos quiere uniformar en todo, pero la iglesia es diversa, unida de una manera sorprendente por nuestra fe en Cristo. Esa es una de las primeras características de la iglesia primitiva, cosmopolita si se quiere. Y nosotros debemos también ser de igual manera. Segundo punto, y algo decía un hermano que hemos estado oyendo, algunos de los que estamos acá, y ratificaba esto, que la iglesia, me refiero al hermano Manuel Hidalgo, la iglesia primitiva no era una iglesia exenta de problemas. Hermanos, y aquí mire lo que le voy a decir. No caigamos en el engaño de las tinieblas, que nos lleva a pensar, nuevamente voy a decir lo mismo, que nuestra expresión local es aquí, que allá, que tenemos problemas, y pareciera que casi no es una iglesia del Señor, o no, casi no forma parte de la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la iglesia primitiva tuvo serios problemas, serios problemas. Hermanos, en la cena del Señor, los hermanos se emborrachaban. Hubo problemas de doctrina y diferencias tan importantes que hubo que llevar a cabo un concilio en Jerusalén donde estuvieron hermanos apóstoles. ¿Cómo nosotros que somos pelados rasos, perdón la expresión, no vamos a tener diferencias de doctrina? Y podríamos seguir. Serios problemas. Pero había algo que caracterizaba a la iglesia primitiva y que yo siempre he entendido que debe estar presente en nuestra iglesia contemporánea. Y yo lo digo así: tienen que existir los mecanismos bíblicos. ¿A qué me refiero? Perdón, reconciliación, restauración, humildad, arrepentimiento. Perdón, reconciliación, arrepentimiento, restauración, humildad. Vamos a tener problemas. Nos vamos a pelear, tenemos que evitarlo, pero nos vamos a pelear. Vamos a discutir, tenemos que evitarlo, tenemos que procurar la unidad, pero estas cosas van a pasar. Que pasen no nos hacen menos iglesia, siempre y cuando, insisto, estén presentes los mecanismos bíblicos para solucionar estas dificultades.
Tercera característica de la iglesia primitiva, la hospitalidad. La hospitalidad. Hermanos, y aquí quiero citar a la hermana Tali, que estuvo ella compartiendo de respecto de la cooperación entre las iglesias locales. Es precisamente en el marco de cooperación y de comunión entre las expresiones locales que tiene lugar la hospitalidad. La hospitalidad, el ser atentos, el recibir a unos para con otros. Hermanos, la iglesia primitiva sus vidas estaban cruzadas. ¿Sabe qué me hacía pensar esto? A ver, ¿usted cree que el culto y la reunión es importante? Yo creo que sí. Yo creo que es muy importante. Pero, ¿somos religiosos y estamos pecando si reducimos la vida de iglesia al culto? Si reducimos la vida de iglesia al culto. Yo pensaba un poco y decía, cuando miraba este tema, si nos contentamos solamente con tener un culto bonito y arreglamos el culto y que todo salga perfecto, que todo suene bien, voy a decirlo de la siguiente manera, arreglamos el culto más que casa piloto y nada más, estamos pecando. Pero escuche esto, pero si arreglamos el culto como casa piloto y lo hacemos para el Señor con excelencia, y además junto con eso tenemos vida de iglesia fuera del culto y estamos preocupados unos por otros fuera del culto y ocupamos la tecnología, las telecomunicaciones, nos contamos nuestros problemas, lloramos juntos, nos ayudamos, nos socorremos, nos consolamos, nos restauramos. Fuera del culto, el culto tiene sentido. Pero si nos vamos a limitar solo al culto y nos obsesionamos con el culto, creo, hermanos, que estamos cayendo en un error grave. ¿Ya? El culto es muy importante, pero único y solo el culto no es suficiente. La iglesia también primitiva en este punto 3 se caracterizaba por la misericordia para con los pobres. La parábola del buen samaritano era una realidad. Filantropía le llaman algunos, qué sé yo, pero a veces nosotros no hacemos esto. Cuarto, otra cosa que caracterizó a la iglesia primitiva, voy a apurarme un poco porque son varios temas, tiene que ver con la santidad. Y lo voy a enlazar con el punto 5. Otra cosa que descolocó a la sociedad corrupta romana de aquel entonces, punto 4 y punto 5, era la santidad, punto 4, y punto 5, la santidad sexual. ¿Ya? Punto 4, santidad en toda la manera de vivir. Y punto 5, la santidad sexual o la fidelidad y el sexo dentro del matrimonio. ¿Saben por qué? Porque la sociedad romana era absolutamente pervertida. Las fiestas romanas, que se ocupa ese concepto hasta nuestros días, eran fiestas donde abundaba la sexualidad de manera irrestricta, perversión absoluta, orgías, el emborracharse y el comer a destajo. Por eso es que la sociedad romana, dicho sea de paso, empezó a corromperse y empezó al final hasta el Imperio Romano a sucumbir. Bueno, estas 5 características, hermanos, de la iglesia primitiva, el tiempo es corto. Y ahora quiero remitirme un poquito más, también se los dije, a la persecución. Quiero decir lo siguiente. La persecución, hermanos, en ningún caso nosotros lo debemos entender como una lucha o una batalla o una guerra entre hombres. Recuerden ustedes que la Escritura nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La persecución es una derivada más. Repito, la persecución hacia la iglesia y los cristianos es una derivada más del problema central. Y usted sabe cuál es el problema central: la separación absoluta del hombre para con Dios. En la condición caída, el ser humano aborrece a Dios y rechaza todo cuanto provenga de Dios. Hoy día, tristemente, y lo cruzo con nuestra contingencia actual, basta que un diputado o un senador o un constituyente, para sostener una idea, cite a Dios para que los demás lo reprueben, pero de plano. Hermano, es terrible ver cómo un constituyente, un senador, un diputado puede citar
cualquier cosa y la gente lo va a oír y lo va a respetar. Pero basta con que cite la escritura para que se le trate de fanático, de ignorante, de obsoleto, de arcaico. ¿Por qué? Porque el ser humano va a perseguir, el ser humano caído va a perseguir, rechazar todo aquello que provenga de Dios. En el Nuevo Testamento, un profeta de la persecución fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue en el Nuevo Testamento el primero en predecir la persecución. Mateo 16, 17, 8, y hay varios textos que dicen que vamos a ser perseguidos. Es más, Jesús dice, si me persiguieron a mí, peor será la persecución que tendrán con ustedes. El Señor Jesucristo también dijo, en la persecución siéntanse bienaventurados cuando los persigan y padezcan a causa de mi nombre. ¿Ya? O sea, el Señor Jesucristo lo profetizó y esto tiene que pasar. Las primeras persecuciones contra los cristianos, lo dije hace un rato, fueron protagonizadas por los judíos. Por ejemplo, el asesinato, de Esteban. Saulo de Tarso, fariseo, apasionado, perseguía a la iglesia. Por ejemplo, el rey Agripa hizo encarcelar y mató a Jacobo, el hermano de Juan, ¿ya? Y los judíos trataron continuamente, después de eliminar a Pablo, cuando ya él pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Nerón acusó a los cristianos del incendio en Roma, o sea, se levantaban razones por doquier para perseguir a la iglesia. Los cristianos tenían finalmente a dos enemigos, a los judíos y al imperio romano. Por ejemplo, el apóstol Juan, él fue desterrado a la isla de Patmos, producto de la persecución. Pero miren, el Señor ocupó esa situación para revelarle el Apocalipsis. En Esmirna, una de las iglesias que ahí se menciona, había sufrimiento. En Pérgamo había sido ejecutado Antipas, el que la Biblia dice que fue un fiel testigo del Señor. Se menciona la paciencia de los efesios en Éfeso para también con la persecución de los cristianos frente a esa situación. Roma buscaba lealtad absoluta de todos, incluidos los cristianos, y trató de perseguirlos de la manera más sanguinaria y brutal. Miren, quiero leer una frase. Se me perdió, está por aquí. Pero hubo un emperador romano que emitió un edicto, aquí está, que decía de manera literal, se instruye la destrucción y erradicación de todos los cristianos que estén debajo del cielo. O sea, así de claro, y estamos hablando de documentos formales, con alcance legal, para perseguir a los cristianos. Hasta que en el año 300 Constantino oficializó la religión cristiana como la titular del imperio. Por un tiempo hubo paz, pero la iglesia se fusionó con el Estado y aquí empezó la declive más grande. Y ahora se perseguía a los paganos, ¿ya? Pero la iglesia se secularizó y tuvieron que nuestros hermanos que abrazaron la fe verdadera arrancar y vivir lejos de la iglesia romana, porque la iglesia romana pervertió la fe. Se fusionó la iglesia con el Estado, ¿ya? Y aquí nuevamente no puedo dejar de mirar la contingencia. Cuando se quiere entregar en manos del Estado todas las libertades, los pensamientos y el adoctrinamiento de las personas, es muy peligroso. Porque el Estado, por cuanto está dirigido por hombres, va a ir en contra de la fe y el cristianismo, porque el ser humano está lejos de Dios. Voy a leer algo súper breve para pasar ya al otro tema.
La historia de la cristiandad es una triste historia de matanzas, cruzadas, intrigas y persecuciones, iluminado por el solo actuar de minorías que han buscado ser fieles al Señor Jesucristo. Dios nos permite estar ahí. Minorías de cristianos fieles que han conocido y siguen conociendo la persecución en grandes extensiones de nuestro mundo, en manos de regímenes totalitarios que exigen una lealtad absoluta que el cristiano no puede aceptar, ni debe aceptar, porque nuestra lealtad absoluta la debemos solo al Señor Jesucristo. Pero aún en medio de las más grandes crisis y en los más grandes horrores de la persecución y de las matanzas, el Señor ha demostrado el poder infinito de su gracia, haciendo que la iglesia permanezca hasta nuestros días. Y más aún, no solo a nuestros días, sino que la iglesia será, es y siempre indestructible hasta que el Señor Jesucristo nos venga a buscar. Hermanos, la persecución no es un hecho histórico distante, aun cuando lo vemos quizás con más claridad en la iglesia primitiva. La persecución está en nuestros días con diferentes énfasis a lo largo del mundo, pero quedémonos con esto por sobre todas estas ideas. Fiel es el Señor que nos guardará. Filipenses capítulo 1 verso 6, ¿cierto? Y perfeccionará su obra de manera personal y de manera colectiva hasta que Él venga. No hay persecución, no ha habido ni habrá que pueda destruir a la iglesia. Yo cito nuevamente las palabras de Gamaliel, que trató de poner algo de templanza luego de perseguir y apresar a algunos hermanos. Déjenlos, porque si esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no hay nadie que la pueda destruir. Y sabe, hermano, yo no sé si algo pasa en su interior al oír esto, pero podemos mirar, no sé, la gran expansión de territorio de la Unión Soviética que prohibió la Biblia y el cristianismo. Y yo estoy seguro, hermanos, sin tener datos recientes, pero si vamos a la Rusia actual o a lo que fue la Unión Soviética, siempre ha habido un pequeño remanente. En Corea del Norte, inclusive, el país más hermético del mundo. Hermanos, no tenemos que hacer un estudio, no tenemos que ir a mandar un espía. Estamos seguros de que pueden cerrar las fronteras, pero el Evangelio ha rescatado a más de algún hermano y hermana en ese lugar. Y así, en África, en la África subsahariana, etcétera. Que el Señor nos permita reflexionar y pensar también con esto. Bueno, da para largo, pero el tiempo pasa. Quiero referirme ahora a la Reforma Protestante. ¿Saben por qué elegí estos temas? Y ruego al Señor que haya sido sensible a su dirección, porque creo que estos temas, iglesia primitiva, persecución, reforma protestante, nos inspiran y también nos desafían, porque estamos muy regalones, pues hermano, estamos muy regalones, ahí el escenario, han habido escenarios mucho más hostiles. Bueno, la reforma protestante. Miren, quiero contarle algunas cosas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como yo le digo, la competencia, de una manera un poquito cómica, ¿cierto? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ellos alegan ser los únicos que poseedores de la sucesión apostólica. Ya, no sé si han oído el término alguna vez, pero ellos dicen que si vamos mirando hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, solamente en ellos vamos a llegar a lo que ellos llaman el primer papa, que es Pedro. Porque si nosotros miramos nuestra historia como Nuevo Amanecer o Rey de Reyes, vamos a llegar un poquito más atrás y de ahí para atrás no hay historia, dicen ellos. O si nos embarcamos con los protestantes, vamos a llegar al año 1500 y de ahí para atrás no hay historia, dice la Iglesia Apostólica y Romana. Pero nosotros creemos que esto no es una cuestión de sangre perecible. La real sucesión apostólica tiene que ver con el Evangelio y con nuestra fe. Por lo tanto, sí, somos bendecidos por esta sucesión apostólica.
bajo el entendimiento que tiene que ver con el Evangelio y con el nuevo nacimiento. Otra cosa que plantea la Iglesia Apostólica Católica Apostólica y Romana, por qué tenemos que diferenciarnos de ella, y que se suscitó a partir de la Reforma Protestante, es que ellos dicen que la única autoridad que puede interpretar o recibir revelación de las Escrituras es el Papa. Esto es una herejía monumental, del porte del sistema solar, ¿cierto? Porque por la gracia del Señor y por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, podemos ser muy poco doctos, pero yo estoy seguro, nuevamente, sin hacer una encuesta, ya que se hacen tantas encuestas, que todos los que somos hijos del Señor aquí podemos decir que cuando hemos leído la Escritura más de alguna vez, el Señor nos ha hablado y nos ha alumbrado con su palabra. Ya, esto echa por tierra este dogma católico. También dicen otra aberración, que el Papa es infalible. Ya, qué terrible, hermanos, y qué grosero el error, porque el único infalible es Dios y por consecuencia su palabra, ¿cierto? No hay ninguna oficio, no hay ninguna resolución papal que sea infalible. Y por otro lado también, ellos le dan el mismo tenor o la misma importancia a algún pronunciamiento que haga el Papa que la Escritura, el mismo rango. Hermanos, qué terrible. Yo agradezco al Señor y por favor a ver cómo decirlo, no nos agrandemos ni nos jactemos, porque si para nosotros esto es horrible y lo vemos como qué error tan grande, es porque el Espíritu Santo nos ha alumbrado. No es porque nosotros, no, es que somos investigadores y nos damos cuenta que hay un error. No, no se trata de eso. Se trata las palabras de Jesús a Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Recuerden ustedes que hay miles de millones de personas en el mundo que están cautivos de esto que estoy diciendo, de estos errores. Y muchos de ellos mucho más letrados e inteligentes que nosotros. Por lo tanto, esto no pasa por un mérito humano, sino por la obra del Señor en nuestros corazones. Y bendito sea el Señor por esto. Bueno, el escenario era malo, era malo. Por eso es que, y hablábamos también la semana pasada de las indulgencias. Por lo tanto, en medio de este escenario, un hermano nuestro, Martín Lutero, convencido por la Escritura, clavó en la catedral de Wittenberg o en el castillo de Wittenberg 95 afirmaciones o propuestas o las 95 tesis que desafiaban a la Iglesia Católica y la contradecían. Yo no quiero dejar pasar por alto que en ese momento ya habían pasado 1500 años en que la Iglesia Católica estaba fusionada con el Estado. Por lo tanto, la Iglesia Católica era riquísima en términos materiales, tenía un poder tremendo. Por lo tanto, Martín Lutero fue muy valiente. ¿Sabe? Solamente el Señor lo libró de que no lo mataran en ipso facto, ahí en el lugar. Porque, hermanos, de verdad que es inexplicable en términos humanos. ¿Por qué no mataron a Martín Lutero de una vez? Si estaba desafiando al poder fáctico, político, económico, cultural más grande del momento. Sin duda, usted y yo sabemos que hay una respuesta. El Señor lo guardó. ¿Ya? Martín Lutero se preguntó algunas cosas que lo llevaron a las 95 tesis y que luego varios hermanos, a los que la historia mal llama luteranos, porque en realidad no fueron seguidores de Lutero, sino que fueron persuadidos por el mensaje, ¿ya?, que transmitía este hermano. Él se preguntó: ¿cómo es salvada una persona? ¿Dónde reside la autoridad eclesiástica? ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana? Hubieron muchos hermanos: Juan Calvino, Ulrich Zwingli, John Knox, y bueno, muchos hermanos que surgieron a partir de este movimiento. Y aquí
hermanos, surgen lo que hoy día conocemos como las 5 solas, 5 declaraciones potentísimas que eran el corazón de la Reforma Protestante y que hoy día nos llaman, insisto, lo dije hace algunos minutos, a volver a ser reformados. Yo soy alguno de los que cree que tenemos que estar constantemente siendo reformados. ¿Qué quiero decir con esto? Constantemente yendo a la escritura, volver a la forma. ¿A cuál forma? A la forma de la escritura. Bueno, las 5 solas. Primero, y usted examine si que cree esto. La sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? No hay otra autoridad máxima, sino que la escritura para determinar las creencias, los comportamientos y el dogma del cristianismo. O sea, ¿quién dejó de lado aquí? Al Papa y a sus pronunciamientos, y a la tradición. Ojo que la Iglesia Católica tiene una línea muy potente en cuanto a la tradición. Y el hermano Martín Lutero dijo, y nosotros decimos hoy día, y gloria al Señor por esto, solo la Escritura. Y si en algo, particularmente los que compartimos, hermano Víctor, la Tali, los hermanos en nacimiento que predican la palabra, yo doy fe de que no tenemos problema en decir, hermano, estoy equivocado, si la escritura nos lo demuestra. Y no es que nos lo demuestre de una manera espiritualista, sino que si el hermano Víctor viene y me dice, Carlos, mira, esto que tú dices está errado porque la escritura dice otra palabra, tenemos el deber y la bendición de retractarnos y echar nuestras ideas al tacho de la basura en virtud de la verdad bíblica, la sola escritura. Martín Lutero dijo, mi conciencia está amarrada por la palabra de Dios. ¿Cuántos podemos decir eso? Bendita esclavitud a la palabra de Dios. Por eso, y esto lo dijo frente a la autoridad del momento, no quiero retractarme, ¿ya? Aquí pareciera que cuando uno dice no quiero hacerlo, pareciera que es medio caprichoso, pero Martín Lutero fue más, caló más hondo. Él dice, yo en realidad no puedo. Es distinto no querer a no poder, ¿cierto? Yo no quiero retractarme, pero además de no querer, no puedo. Porque mi conciencia está esclavizada por la palabra de Dios. Esa es mi postura. Y cuando él terminó, por lo menos eso relata la historia, él dijo, que Dios me ayude. Porque en realidad yo creo que él pensó, de aquí no salgo vivo. Por eso él dijo, ¿y sabe a quién me recuerda? A los jóvenes frente a Nabucodonosor. Que Dios me ayude. Pero si hasta aquí nomás llego, bueno, del Señor será. Y me recuerdo las palabras, si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Sea que muramos, también lo cantamos, ¿cierto? Y sea que vivamos, somos del Señor. Que el Señor también nos permita tener esta valentía, esta dinamita que también tuvieron los primeros cristianos y muchos han tenido a lo largo de la historia. Segundo, la sola gracia. La salvación en ese momento donde estaba, pero existían las indulgencias y las obras, la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Entiéndase, el favor de Dios, la voluntad soberana de Dios, la resolución soberana de Dios. Él sabe a quién salva y rescata de su ira. Y esto es solamente por gracia. No hay nada que pueda hacer el ser humano para ser salvo. No hay nada que pueda hacer alguien para salvarse a sí mismo, ni nada que pueda hacer un tercero para salvar a otro. La salvación es solamente por la gracia de Dios. Tercero, la sola fide o la sola fe. Y esta salvación, que es por gracia, se obtiene solamente por medio de la fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo, no hay que hacer absolutamente nada más, porque Jesucristo es el único que puede satisfacer a Dios para salvarnos. Cuarto, solo Christus, solo Cristo. Solo en Cristo, dijo nuestro hermano y los hermanos reformadores,
podemos encontrar la expiación sustitutiva, el sacrificio perfecto, la justificación eterna y la reconciliación absoluta para con Dios el Padre. Hebreos nos da cátedra de esto, ¿cierto? El capítulo 9, 10, 8, 9, 10 y 11. El 11 cierra con la fe. No hay nada más, solamente Jesucristo clavado en la cruz y resucitado es lo que necesitamos. Y la última, sola, soli Deu gloria. Solo a Dios la gloria. No hay nadie más que merezca algún ápice de gloria. Solo el Señor y el Dios Trino, el único y sabio Dios. Es verdad que el Señor nos usa y a todos nos usa, pero nos usa precisamente para la gloria de Dios. No hay ningún ápice de gloria que merezcamos nosotros. Estas 5 importantes y fundamentales doctrinas son el corazón de la Reforma Protestante, que hasta nuestros días tienen alcance e impactan nuestros corazones. Hermanos, bueno, yo me quería referir a estos 3 momentos históricos y que, insisto, perdón lo majadero, no son momentos históricos que están allá lejos. La iglesia primitiva es movida por el mismo espíritu que tiene la iglesia hasta nuestros días. No está lejos. La iglesia primitiva y sus cualidades deben permanecer. La persecución tampoco está lejos. La iglesia nunca ha dejado de ser perseguida, con diferentes énfasis, con diferentes matices, pero actualmente nosotros inclusive somos perseguidos de alguna u otra manera. Y tercero, la Reforma Protestante tampoco está allá lejos. Tenemos que estar constantemente siendo reformados conforme a la Escritura. Ya, hermanos, quiero hacer una pequeña dinámica similar, por eso anduve más o menos rápido a la semana pasada, y quiero armar 2 grupos nuevamente para que podamos rescatar una o 2 ideas, ya, de lo que pudimos enfatizar el día de hoy, para luego comentarlas o agregar algo que al hermano Carlos se le puede haber ido. Hay muchas cosas que ustedes pueden complementar, aportar, reforzar. Así que vamos a hacer unos grupos hasta las 10, ¿ya? En este momento estoy armando los grupos. Usted tiene que aceptar e irse al grupo que le corresponda. Ahí le llegó la invitación. Aló, aló, aló. Hola, Tali. Hola, hermano Jorge, ¿cómo estás? Acá estoy. ¿Estamos en el grupo? Sí, estamos en el mismo grupo. Estamos haciendo puros grupos. Ya, ¿cuál es la dinámica? Dale, dale. Ya yo anoto. Ya, yo indicaría primero, de acuerdo a lo que habló el hermano Carlos, ¿cuánto se llama? El valor de todo lo que se condensó desde la iglesia primitiva es tan válido hoy día como lo fue en aquellos años. Sobre todo en los conceptos que indicaba el hermano, a partir sobre todo de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Como ejemplo se podría poner, por ejemplo, de persecución, ¿no es cierto? En el caso nuestro, cuando
los legisladores en un momento dado dijeron que por qué tenían que estar abriendo las sesiones en el nombre de Dios. Usted sabe que todas estas actividades tienen unos protocolos, y cuando se empiezan estos protocolos, siempre se dice, se abre la sesión en nombre de Dios. Bueno, eso lo estaban tratando de obviarlo, obviamente, y todo por la, ¿cómo se llama?, calidad caída que tenemos como hombres, y que nos llevan siempre a estar combatiendo a los que amamos al Señor. A ver, eso sería en primera parte. Lo otro también Cali, que... ¿cuál era la pregunta del Carlos? No hay ninguna pregunta específica, solo la idea es que nosotros comentemos lo que él ha hablado, como qué es lo que nos ha llamado la atención, qué es lo que a nosotros nos ha estado inquietando de acuerdo a lo que él ha expuesto hasta el momento. Eso. Lo Ah, ya, otro que ok. quería comentar en este caso también es lo que era hasta la Reforma Protestante, la validez que tenía el Papa, que sus preceptos y normativas estaban a la misma altura, según ellos, que las propias escrituras, lo cual obviamente, tal como dice el hermano, constituía una terrible herejía. Ahora, yo creo que eso en un contexto, ¿cómo se llama?, breve, es lo que yo podría acotar. No sé si alguien más puede acotar otras ideas. Yo, la verdad, a mí me llamó la atención el tema de que la iglesia antigua, la iglesia primitiva, finalmente tenían los mismos problemas que la iglesia actual, y nosotros pensamos o idealizamos que la iglesia primitiva eran, eran tan hijos de Dios que no pasaban esta situación. Yo creo que eso igual impacta nuestras vidas, ya que pensamos de que nosotros nomás pasamos por diversas situaciones como iglesia. Yo creo que el Señor nos haya revelado o mostrado hoy día de que no es así, de que finalmente toda iglesia, el Señor o sea, no es que la haga pasar, Perfecta. sino que vivimos situaciones muy parecidas a la iglesia primitiva, y aún así Dios nos ama, nos levanta y nos enseña a través de estas cosas. Creo que en eso, no sé, en mi opinión, eso debemos enfocarnos de que el Señor ha tenido misericordia a través de la historia con la iglesia universal. Así que ese es mi aporte. Gracias. Yo quería opinar también, no sé con quién quedé en el grupo porque veo una sola persona. A la Tali, el que habla, Ya, Yamil, y somos 4, no sé. Y la Jenny, pues 5 parece que somos. ya. Yo quería, hola, yo quería acotar algo parecido a lo de la Jennifer, pero también darle las gracias a Dios, como decía Carlos, cómo el Señor ha ido sustentando su iglesia a través del tiempo, cómo el Señor se ha encargado de, aparte de hacernos ver que tanto la iglesia como primitiva como la actual, siempre el hombre, el Hijo de Dios, el apartado, como dice su palabra, siempre ha tenido un problema en su cabeza, pero gracias por la obra de Jesús en la cruz, que podemos ver de su misericordia, y que por esto, esta debilidad como hombre que tenemos, el Señor nos lleva constantemente a estar en su presencia y en necesidad de Él, como decía la George. Este es un don de Dios, una soberanía de Dios hacia su iglesia, que como decía la Jennifer, siempre el hombre ha tenido problemas en su cabecita y problemas incluso con la palabra, los tratos y todo eso, pero gracias Señor que el Señor, aún en esa circunstancia, el Señor ha podido siempre levantar a la iglesia
y siempre irnos enseñando cómo debemos actuar como cuerpo, como iglesia, tener el espíritu correcto de arrepentimiento, de perdón, de restauración, todo eso que necesita la iglesia. Y yo doy las gracias al Señor por el Espíritu de Dios, que ahí podemos confirmar que somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios nos lleva a analizarnos y a pensar que solo ha sido su gracia que ha sostenido sobrenaturalmente a su iglesia por los tiempos. Eso es uno, y le doy gracias a Dios que también que Carlos nos comentaba sobre la persecución de la iglesia, que aunque uno no lo vea, pero ya está el tiempo en donde se está presentando esa persecución. Van a venir leyes, van a venir cambios, y esos cambios van a perjudicar a la iglesia, nos guste o no. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe para seguir teniendo estas convicciones, y que lo único verdadero que tenemos es la palabra de Dios, sosteniendo a la iglesia por fe. Así que yo más que nada darle gracias a Dios que una vez más Dios es como confirmamos nuestra fe, que Dios está con nosotros, porque el Espíritu de Dios nos habla cómo ha sostenido a nosotros como iglesia. Eso, me siento con paz y tranquilidad de lo que Dios hoy día expuso a nuestros corazones, y ser agradecido de Dios, como el Señor ha sostenido a su iglesia a través del tiempo. Independiente de cómo hayan sido las cosas, el Señor ha sostenido a su iglesia. Eso. Amén. Lo otro Julia. que me llamó la atención, es cuando el Carlos se refería a la jerarquía, muy importante. Eso se dio siempre en el tiempo, increíble. El Carlos decía la iglesia católica, pero también en la iglesia protestante ha insistido en la jerarquía, como hay que pedir audiencia, va a hablar con el pastor y todas esas cosas. Increíble cómo el hombre tergiversa la palabra de Dios. Eso también es importante acotarlo. Las jerarquías en la iglesia que se han manipulado a favor del hombre y no de la palabra de Dios. Eso. Dale, Yami, ya poquito, dale. También quería rescatar, y el hermano Carlos hablaba del cristianismo. En la iglesia primitiva también los hermanos se preocupaban de las viudas, del que tenía menos recursos. Y lo hermoso y bonito que hoy en día la iglesia cristiana se sigue preocupando, sigue trabajando en la unión, estar preocupado uno hermano del otro, cuando lo necesita, ya sea escuchándolo tal vez, o si tiene alguna situación difícil, están siempre unidos. Yo eso lo rescato y me siento muy contenta de participar en una iglesia que mantiene el cristianismo. Amén. Dali, tú hablas, po. Sí, pues, obvio, sí, ya me vacunaste, ya va, Jimmy. Yo también quería, antes que se acabe el tiempo, queda un minuto, que a mí también me llamó la atención de lo que dijo el Carlos, que la iglesia siempre ha sido perseguida y siempre va a seguir siendo perseguida, aunque nosotros estemos más relajados, más no vivamos la persecución. Hay otros hermanos en el mundo que sí la viven y que no podemos vivir en una burbuja. Nosotros tenemos que tener conciencia de eso y poder estar siempre orando por aquellos hermanos que sufren a causa del Evangelio. Eso es mi aporte. Ya nos van a cortar en cualquier momento. Ahí tengo rapidito aquí para... Ahí nos cortaron. Ya. Ya están todos de vuelta, no se quedó nadie en el patio. Ya hermanos, bueno, les agradezco nuevamente el ánimo y la buena disposición para participar. Así que vamos a escuchar lo que pudieron cada grupo, digamos, desarrollar.
Yo tenía como grupo 1 a donde estaba la Eli, así que grupo de la Eli, no sé quién va a ser el vocero o vocera para que nos comparta. Recogimos varias ideas y una de ellas es que Martín Lutero tuvo mucha valentía al proclamar estas verdades y dictarlas, y que, bueno, como decías tú, que no lo hayan matado, fue la gracia del Señor ahí que lo sostuvo y que no lo permitió. La otra era que a pesar de cómo somos, de cómo funciona la iglesia, a pesar de nosotros mismos, la obra del Señor es perfecta. Y Él la ha mantenido por los tiempos, a pesar de nosotros mismos, a pesar de que no cumplimos con el estándar, digamos, pero sin embargo, una vez más, la gracia del Señor actúa sobre estos hombres y mujeres débiles que le siguen. También que la promesa del Señor que dice que las puertas del Hades no permanecerán en contra de su iglesia, que esa promesa hasta el día de hoy nosotros podemos verla cumplida, la iglesia del Señor. Y también mencionaban los hermanos de lo que decías tú, de que no menospreciemos la iglesia de hoy en día, ni a la iglesia que pertenecemos, que de todas maneras la gracia y el amor también se manifiesta en nuestras vidas, y por su espíritu, porque el mismo espíritu que tuvo la iglesia primitiva también está con nosotros. Así que esas eran un poco las ideas que pudimos recoger en el grupo. Muchas gracias, Eli. Muy, muy bueno el aporte. ¿El otro grupo? Nosotros. Hola hermanos, no la había podido saludar, así que los saludo, aprovechando. Las ideas, algunos puntos que se conversaron en el grupo respecto al valor de la iglesia primitiva en comparación con la iglesia actual, de no menospreciar, como tú decías, Carlos, la iglesia actual. Hablábamos de que era importante tener en cuenta de que tenemos los mismos problemas que la iglesia primitiva, se manifiesta las mismas problemáticas, lo único que cambia son en diferentes épocas nomás, pero las problemáticas son las mismas, y vemos cómo el Señor ha tenido misericordia de su iglesia a través de la historia, y cómo ha sostenido a su iglesia a través de la historia. Y tenemos que ser agradecidos, hablamos de esto, de que tenemos que ser agradecidos del Señor porque Él hasta aquí ha sostenido a su iglesia. A pesar de todos los errores que durante la historia se ha cometido, tanto en el nombre de Cristo y tantas problemáticas que podemos ver a lo largo de la historia respecto a la iglesia, diferentes denominaciones podríamos hablar, el Señor aún así, Él sigue sosteniendo a su iglesia universal. Así que siempre tenemos que ser agradecidos de eso. Otro punto que se tocaba respecto a que nos llama la atención, de que la iglesia sigue siendo perseguida. A veces nosotros vivimos en una burbuja, hermano, y creemos que porque nosotros no somos perseguidos, la iglesia no está siendo perseguida. Y claro, nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay hermanos en el mundo que ellos son perseguidos a causa del Evangelio, y que siempre el Señor nos permita estar orando por esos hermanos que viven en sus vidas una constante persecución por la causa de Cristo. Así que la iglesia siempre tiene que permanecer en oración por la vida de esos hermanos. Otro punto respecto a la jerarquía, cómo se hablaba de cómo lo impresionante que era, que tú hablabas de que el Papa era el todo, así era, lo que se decía, lo que él decía se hacía, y cómo la Reforma protestante
corrigió de alguna forma o visualizó que eso era un error bíblico y que eso no era lo que el Señor finalmente quería para su iglesia. Y como también a pesar de que por la iglesia, o sea, por la reforma protestante, a pesar de que se visualizó, se levantó este error, igual aún así en la actualidad se sigue cometiendo también dentro de incluso la iglesia evangélica, por decirlo así, este tremendo error de jerarquizar la iglesia del Señor, que yo creo que no es el espíritu que nos quiere enseñar la escritura. Y por último, también se habló de que cómo el cristianismo de la iglesia desde la iglesia primitiva, la iglesia siempre se preocupó de los necesitados, de las viudas, y cómo eso también durante la historia ha permanecido. También damos gracias al Señor por eso, porque la iglesia ha tenido esta labor importante también con los necesitados, con las viudas, y esto ha permanecido, ¿no? Gracias al Señor que no ha sido algo de la iglesia primitiva, sino que como que finalmente nos dejó el legado y uno continúa con la obra del Señor, ¿cierto? Eso, más que nada, podemos decir. Muchas gracias, Tali. Muy buenas las intervenciones. Y qué bueno que tocaste ese punto que se me quedó en el tintero. Por algún motivo, yo creo que inherente al ser humano, la iglesia siempre ha tendido a jerarquizarse y como que a verticalizarse, más allá de lo que el diseño bíblico establece. Esto de establecer obispo, intendente, papa, arzobispo y estratificar la iglesia, cuando frente al Señor somos todos iguales. Y esto de estratificar la iglesia tiene muchos perjuicios. Uno de ellos es colocar privilegios que bíblicamente no existen y de repente otorgar más exigencias o responsabilidades en nuestro medio a veces, y el Señor nos perdone. Nosotros decimos, es que yo me puedo dar estas licencias porque yo no soy dirigente o yo no soy pastor. Y a veces le exigimos más santidad al pastor o al dirigente que nosotros. Eso es antibíblico. Nosotros debemos todos comportarnos de manera honesta frente al Señor y debemos todos procurar la santidad y todos debemos sentirnos responsables de la iglesia y de los hermanos. Bueno, da para largo este tema y gracias al Señor por las intervenciones porque también nos desafían, nos confrontan y eso es muy saludable. Bueno, yo con esto estoy terminando. No sé si, dado que en la última sesión el hermano Víctor va a decir algunas palabras o continúa la hermana María. No, la verdad es que lo desconozco, pero por acá yo cierro mi micrófono. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermano Víctor, ¿algunas palabras? Le dejo el micrófono abierto, como dice Carlito. Bueno, habría mucho que decir, hermano, pero la verdad es que quizá y tenemos todo el ánimo de cerrar este ciclo de estudio de la iglesia, de la perspectiva de la membresía, la próxima semana. Así que la verdad es que no me quiero adelantar, solamente agradecer al Señor y está en nuestro corazón, sin lugar a duda, el que este esfuerzo, porque realmente ha sido un esfuerzo, hermano, y yo destaco el esfuerzo de Carlos y el esfuerzo de Alía, ¿ya? Ha sido un esfuerzo poder ir encaminando, porque eso es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros bien conocemos la enseñanza de la Escritura en relación a la iglesia, pero ha sido un esfuerzo, creo yo, guiado por el Señor, tratar de tener una visión o una perspectiva desde la membresía de la iglesia. Ese ha sido el desafío en realidad. Y yo naturalmente anhelo en mi corazón, y creo que también es el anhelo de los hermanos, que se haya cumplido este objetivo, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo en términos concretos? En que nosotros, nuestra membresía, nuestra liga, nuestro ligamento que nos une al cuerpo, que nos da la identidad de cuerpo, haya sido
y esté siendo fortalecida por el Señor por medio de su Espíritu, ¿ya? Y que si nosotros, usted y yo, nos consideramos y decimos, sí, somos miembros del cuerpo de Cristo, por todo lo que hemos estudiado, esto se haya profundizado, ¿no es cierto? Y nuestra entrega y nuestro servicio y nuestra colaboración en pro de la edificación del cuerpo de Cristo, donde yo soy una parte, porque Dios me insertó ahí, se vea beneficiada, se vea favorecida. Ese es el objetivo, esa es la finalidad, y esa es la oración en nuestro corazón, ¿ya? De que esa identidad de miembro, ¿ya? De pertenencia al cuerpo, a la orgánica local, ¿ya? A este cuerpo constituido por personas como usted y yo, se vea realmente renovado, fortalecido, vivificado, ¿no? Y usando las palabras de Carlos, reformado también, ¿por qué no? Esa es nuestra oración, hermano. Y yo espero que eso en alguna medida se haya cumplido. Bueno, en lo profundo de mi corazón, espero que sí. Y quizá podamos escuchar algún testimonio la próxima semana al respecto, ¿ya? De alguien, algún hermano, alguna hermana que en la cual el Señor le ha hablado eh, y ha reaccionado. Y ha reaccionado a eso, ¿no? Porque Dios siempre no habla. Otra cosa es reaccionar de manera eficaz, efectiva, a eso que hemos recibido de parte del Señor. Entonces, sería bueno que, si es así, si no, bueno, vamos a seguir predicando, hermano, y vamos a seguir enseñando, ¿no? Pero si es así, sería bueno quizás desde ya que usted reflexione esta semana y usted se haga esta pregunta, ¿no es cierto? En todo este tiempo que ha pasado, que hemos estudiado la iglesia desde la perspectiva de la membresía, por decir algo, ¿no? Tengo mayor entendimiento de lo que significa ser un miembro del cuerpo de Cristo. Estoy siendo desafiado por el Señor a entregarme más a esta labor, a esta función de ser un miembro activo en el cuerpo de Cristo. Estoy siendo motivado por el Señor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Le animo en ese sentido a que reflexionemos y bueno, no, la idea no es forzar a nadie, la idea no es tampoco, no vamos a traer palos blancos aquí, ¿ya? Es sencillamente si el Señor ha obrado, si el Señor nos ha remecido, si el Señor nos ha abierto el entendimiento respecto a esto, gloria a Él, ¿no? Y la iglesia se ve bendecida cuando los miembros de la iglesia funcionan como miembros, ¿ya? A la luz de la Escritura, sirven como miembros, cuando los miembros de la iglesia viven como miembros del cuerpo, entonces eso es bendición, bendición para el cuerpo mismo, ¿no? Porque todos estamos puestos ahí, como ya lo hemos estudiado 100 veces, estamos puestos ahí para que por nuestras gracias y los dones que el Señor nos ha dado, seamos para edificación del cuerpo de Cristo. Así que vayan esas palabras, hermanos, de ánimo, de reflexión para ustedes, ¿ya? Y bueno, la verdad es que aún no tenemos claro cómo irá a ser la dinámica de la próxima semana, pero yo le animo también para que no se pierda, ¿ya? Y podamos, quizá el Señor nos hable también, sin lugar a duda, al respecto. Así que el Señor les bendiga, un abrazo grande a los miembros del cuerpo de Cristo y a los miembros de la expresión local Nuevo Amanecer y también a los miembros de la expresión local Rey de Reyes, ¿no es cierto? Allá en Nacimiento. Un abrazo, hermano.